Bueno, pues vamos a comenzar. Buenas tardes, con el gusto de saludarles nuevamente. Aprovecho para desearles un feliz año. Retomamos el ciclo de seminarios, es el segundo seminario del año. Enero se va como agua, parece como si hace una semana todavía estuviéramos de vacaciones, pero pues retomamos la vida académica y tengo el gusto de presentar al doctor Marcos Adrián Eduardo Chaparro, que nos va a presentar la charla titulada Magnetismo, biomonitores y partículas antropogénicas. Voy a leerles una breve semblanza del doctor. El doctor es investigador de CONICET, doctor en física y licenciado en ciencias físicas por la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires, donde también se desempeña como profesor. Ha realizado estancias postdoctorales en México. El doctor fue postdoctorante aquí en el Instituto de Geociencias, cuando todavía era Centro de Geociencias, que 2006, 2008, 2007. Ha dirigido y participado en grupos y diversas actividades de investigación. Actualmente dirige el Grupo de Magnetismo Ambiental del Instituto de Física, IFAS, en Argentina. Es autor del libro Estudio de Parámetros Magnéticos de Distintos Ambientes Relativamente Contaminados en Argentina y la Antártida. Ha publicado más de 80 artículos en su especialidad y actualmente está como investigador visitante en el Instituto de Geociencias desde el mes de octubre hasta el mes de febrero. Entonces, pues muchas gracias, doctor, y adelante. Bueno, muchas gracias por la presentación. Buenos días a todos. Eh, o buenas tardes, no, creo que después de comer recién. Ya son tardes. Sí, ya son tardes, pero bueno. Bueno, bien, entonces comienzo. Ya presentado o conocido el título. Bueno, como decía Alex, sí he realizado un par de estancias aquí en el Instituto de Geofísica actualmente, ¿no? Allí cuando vine en 2007 fue mi primera estancia postdoctoral aquí, así que ya hace unos cuantos años que conozco México, que tuve el agrado de conocerlo, y bueno, las gracias al grupo de paleomagnetismo y magnetismo de rocas, ¿sí? Liderado por el doctor Harald. Y también al instituto, ¿no? Ya han pasado 18 años desde mi primer visita, así que ya creo que soy mayor de edad. Así que, bueno, eh, para los que no me conocen y bueno, y que por ahí me han visto acá por los pasillos, estoy acá, como decía Alex, como un investigador invitado. Eh, Mi estancia aquí es bajo el programa de estancias de investigación de la UNAM. Sí, estoy desde octubre y hasta un poquito más, hasta febrero. Sí. Eh, la entidad que me recibe aquí es el Instituto de Geociencias. Sí, el investigador anfitrión es el doctor Harald Bonnell. Eh, el este programa, sí, nos pide a los investigadores que presentemos un proyecto de investigación, como pueden ver ahí. El proyecto es monitoreo de partículas finas en aires con sensores biológicos y tecnológicos. Eso después les voy a hablar un poquito de los avances y bueno, el trabajo que estamos desarrollando. Dentro de este programa se me pidió, ¿no? Que diera un curso de posgrado para los que tuvieron oportunidad acá y los que no, porque era terminando el año. Esto fue en diciembre que se dictó este curso de posgrado y bueno, y actualmente también dentro de este programa tenía que dar un seminario, una charla, bueno, como la que les estoy dando hoy, que espero que, bueno, que no los aburra tanto, ¿no? Voy a tratar de apurarme un poquito porque pensé que era un poco más el tiempo que tenía disponible, pero bueno,
nada, ahí voy viendo. Entonces, comencemos un poquito, ¿sí? Con el trabajo que hago, ¿sí? Que como vieron en el título es magnetismo y biomonitores, es algo de lo que voy a enfocarme un poco. Sí, en la línea que yo trabajo es en magnetismo ambiental. Esto de magnetismo ambiental es un poco una hija o hijo de lo que sería el paleomagnetismo y magnetismo de rocas. Sí, esto nace allá por la década de los 80 y el magnetismo ambiental toma estas técnicas, ¿sí? Del paleomagnetismo fundamentalmente y las apunta hacia estudios en el ambiente. ¿Sí? Estudios y procesos que ocurren en el ambiente. Entonces, algunas de las líneas que se investiga acá en el magnetismo ambiental son propiedades magnéticas, procesos que ocurren en el ambiente, cambios inducidos por el uso de la Tierra y otras cuestiones, ¿no? En Argentina nosotros iniciamos estos estudios allá en 1997, hace unos cuantos años atrás, ¿sí? Casi unos 30 años. Y particularmente de lo que les voy a hablar hoy es del biomonitoreo magnético, ¿sí? Es una de las tantas líneas que investigamos allí en Argentina. Esto es un poco, de alguna manera, estudios de biomonitoreo, quizás eso sí lo conozcan, pero bueno, tiene un poco el aditivo de utilizar técnicas magnéticas, ¿sí? Esto es para conocer un poco cuál es la influencia que tienen partículas contaminantes, por ejemplo, que están en el aire y son captadas por sensores biológicos. Ahora les comento un poquito de estos sensores biológicos. En particular, en Argentina comenzamos estos estudios en la década del 2010, que fueron estudios contemporáneos con otros laboratorios en Europa, ¿sí? Específicamente en República Checa y en Finlandia. Entonces, el biomonitoreo nos propone o nos permite utilizar una herramienta que llamamos nosotros, una herramienta de bajo costo, ¿sí? Para estudiar la contaminación en distintas áreas, ¿no? Eh, Esto se puede hacer de distintas formas, como van a ver en la charla. Una puede ser con especies nativas, especies que nacen o bueno, que se desarrollan en un lugar. Uno puede hacer también trasplantes y también hay otra técnica que nosotros llamamos biomonitoreo in situ, bueno, que la desarrollamos nosotros. Bien, entonces, ¿qué son esto de los sensores biológicos que nosotros utilizamos? Bueno, hay distintos tipos de sensores biológicos que se pueden utilizar para conocer la contaminación, por ejemplo, ¿sí? En determinadas áreas. Eh, en particular, un grupo de estos sensores biológicos son las especies epífitas. Dentro de las especies epífitas, como pueden ver acá, existen las tilancias, ¿sí? Que son de la familia de las bromelias, los musgos, ¿sí? Y los líquenes, ¿sí? También se pueden utilizar especies vasculares o árboles, ¿sí? Como ustedes quizás conocerán. Y la cuestión es que estos sensores biológicos se pueden utilizar como bioindicadores o como biomonitores. ¿Sí? Hay diferencias entre esta utilización como bioindicadores o biomonitores. En particular, a nosotros nos interesan los biomonitores, ¿sí? Porque son especies que pueden acumular contaminantes en sus tejidos, ¿sí? Y de alguna manera soportar esa contaminación o vivir con esos contaminantes, ¿sí? Eso a nosotros nos permite lo que llamamos o lo que podemos hacer acá en laboratorio o en campo, hacer una medición cuantitativa de esos contaminantes acumulados en los tejidos, ¿sí? A diferencia de los bioindicadores, ¿no? Esto del biomonitoreo tiene larga data, solo como un dato de interés. El por lo menos el primer estudio de biomonitoreo, data
de 1866, bueno, que fue realizado ahí en los campos de Luxemburgo, en Francia, ¿sí? Allá cuando se empezaba a tener problemas de contaminación en Europa, ¿no? Por emisiones domésticas e industriales, fundamentalmente. Bien, los estudios que nosotros hemos hecho en nuestro grupo, eh, solo un dato, sí, hemos trabajado con muchos de estas especies, sí, especies epífitas como los líquenes, las tilancias, los musgos y también partes de los árboles, sí, simplemente para que tengan una idea, estos trabajos, como les decía, los empezamos en 2010 y en distintas partes de Argentina, fundamentalmente, pero también hemos trabajado en Colombia y hemos trabajado aquí en México, ¿no? Hay, si hacen la cuenta así rápida, hay casi una centena de trabajos, ¿sí? Entre presentaciones y trabajos publicados, ¿no? Y bueno, como pueden ver, en ciudades, ¿sí? Con distinta cantidad de habitantes, ¿no? Eh, Algunos de esos se los voy a presentar ahora, ¿no? Bien, pero entonces les voy a contar un poco de estas partículas contaminantes, ¿sí? Y un poco de dónde vienen, ¿no? Y bueno, y cuáles son un poco las características magnéticas, ¿no? Que nosotros vemos. En particular, dentro de los materiales magnéticos, sí, podemos distinguir tres grandes grupos, sí, que son los minerales diamagnéticos, los paramagnéticos y los ferromagnéticos, ¿sí? La cuestión es que entre los que serían los diamagnéticos y los ferromagnéticos hay una diferencia muy importante cuando uno habla de un parámetro magnético. Uno de los parámetros magnéticos más utilizados es la susceptibilidad magnética y esos valores que aparecen ahí eh, pueden dar cuenta de este contraste que hay entre estas partículas contaminantes y los tejidos, por ejemplo, de las especies epífitas, que es materia orgánica, ¿no? Fíjense que acá tenemos por 10 valores negativos por 10 a la menos 9, esto es en susceptibilidad, y cuando hablamos de partículas contaminantes tenemos partículas eh, con susceptibilidad positiva con 6 órdenes de magnitud de diferencia en la señal, ¿no? Entonces eso es algo, es un dato muy importante a la hora de hacer un estudio, ¿no? Especialmente con biomonitoreo, ¿no? Ahora, de los contaminantes, ¿sí? Los contaminantes, quizás esto sí sea un poquito más conocido para ustedes, lo que es el material particulado, o quizás lo han escuchado. El material particulado, en general, lo clasificamos, bueno, en tres grandes grupos, que son el PM1, el PM2.5 o PM2 y el PM10, ¿sí? Estos son los contaminantes que están en el aire y que son, en general, los más peligrosos, ¿sí? Dentro de ese material particulado que emiten distintas fuentes, o que pueden emitir distintas fuentes, lo que nosotros podemos medir y podemos hacer una estimación es lo que llamamos el PM ferrimagnético, una fracción ferrimagnética o ferromagnética de ese PM. ¿M? Este es un estudio estos valores o estos gráficos que aparecen aquí, es un estudio que hizo recientemente Adrian Musworthy y lo reportó allá en 2022. Esto es en Inglaterra, ¿no? En Londres, ¿sí? Donde él encuentra que eh, esta fracción ferromagnética está subestimada de alguna manera y en realidad es un poquito más alta de lo que se pensaba, ¿no? Él reporta que es un 7%, casi un 8% de esa fracción magnética del PM que se encuentra en estas emisiones. Este es un trabajo que lo hizo en filtros de aire colectado en Londres durante aproximadamente un año. Bueno, se tomó este trabajo muy importante bueno, para mostrar esto, ¿no? Es decir, que este material particulado tiene señal magnética y bueno, y es medible, ¿no?
hay otras cuestiones, pero bueno, no voy a entrar en ese detalle. ¿Mm? La cuestión es que ese material ferrimagnético está compuesto fundamentalmente por magnetita o variantes de esta magnetita, porque puede haber sustitución, otras cuestiones, ¿no? Pero la cuestión es que esa magnetita se forma en general a altas temperaturas, ¿sí? Esto es entre 900 y 1500 grados centígrados. Esto da lugar a la formación de partículas, ¿sí? Nanométricas o micrométricas, ¿m? Y es un poco lo que emiten distintas fuentes de contaminación. Entre estas fuentes puede haber, podemos identificar las industrias, ¿sí? Algunas industrias, no todas, ¿no? De acuerdo al proceso de combustión que realice. También, y muy importante para nosotros, es el tráfico vehicular, las emisiones, ¿sí? Las emisiones de los automóviles o los carros, como llaman acá, que pueden generar estas partículas que ven aquí. Uy, esto es como que, me parece que con la mano es más fácil, ¿no? Estas o este tipo de partículas. Sí, y también hay otro tipo de fuentes que son fuentes puntuales, ¿sí? Que pueden generarse a través de procesos de soldadura, por ejemplo, esto es lo que está reportado, y también algo de lo último que hemos reportado aquí, en colaboración con los colegas del grupo del instituto, es eh, las emisiones por el simple hecho de fumar, ¿sí? Es decir, a través eh, a través de fumar o bueno, de este hábito que, bueno, que tienen algunos, no me incluyo, se generan también este tipo de partículas ferrimagnéticas, ¿sí? Esto tengan en cuenta que cuando uno fuma, ¿sí? em, em, en, en la zona donde se está quemando el tabaco, se alcanzan temperaturas de unos 950 grados centígrados, ¿no? Entonces esto es lo que da lugar a esta formación de estos óxidos de hierro. Eh, Bien, esto lo reportamos. Esto fue un trabajo que se hizo en Argentina y también con la ayuda de los sensores EMGA que desarrolla acá Alex, pudimos también monitorear estos contaminantes en ambientes interiores, ¿no? Bien. eh, ¿Qué es lo que podemos medir nosotros desde el magnetismo? Bueno, desde el magnetismo podemos hacer mediciones sobre estas emisiones de estas distintas industrias y caracterizarlas, ¿sí? Eh, el gráfico que aparece aquí nos habla un poco, son estudios o parámetros que se obtienen a través de estudios de histéresis magnética y esto nos da idea de está relacionado con el tamaño de estas partículas magnéticas, pero fundamentalmente con los dominios magnéticos que presentan estas partículas. ¿No? Entonces, esto nos permite caracterizar las distintas fuentes. Por ejemplo, si es que estas partículas vienen de las emisiones de vehículos, por la combustión, o bien sea por el frenado de los autos también. ¿No? Y esto mismo se puede hacer con estos otros parámetros y también caracterizar su tamaño, ¿no? ¿Mm? Que bueno, acá lo podemos ver, en algunos casos van hasta los 100 nanómetros, ¿no? En resumen, bueno, la cuestión es que todas estas partículas, sí, son partículas PM2,5 o PM1, ¿m? Las cuales son peligrosas, ¿no? Para la salud. ¿M? Ahora, ¿quién puede captar estas partículas? Bueno, uno de nuestros colectores em, que pueden captar estas partículas en sus tejidos, ¿sí? Involuntariamente, ¿sí? Estaba buscando la palabra, son los sensores biológicos, ¿sí? Pueden acumularlos en sus tejidos y esto es un poco lo que se ve tanto en líquenes como en tilancias, que ya les mostraré alguna foto de esto. Y estas son algunas de estas imágenes SEM, sí, la hemos
la hemos observado acá en el instituto, ¿no? Pero también otros colectores involuntarios de estas partículas somos nosotros, ¿no? Entonces, hay estudios, ¿sí? Que reportan, bueno, estas partículas en distintas partes de nuestro cuerpo, que pueden ser en los pulmones, ¿sí? Como pueden ver acá, de acuerdo al tamaño de las partículas, pueden entrar vía respiratoria, ¿sí? Hasta muy profundo en los pulmones, ¿sí? Y bueno, esto es un estudio que reportó Cohen allá en 1973, hace unos cuantos años, ¿sí? Sobre estas partículas depositadas en los pulmones de trabajadores eh, con soldaduras, ¿sí? Que respiraban, bueno, esas emisiones. También un estudio más reciente en 2021, en 2019, 21, perdón, por Klecheska, también reporta, bueno, junto con Maer, que estas partículas pueden entrar vía bulbo olfatorio, ¿sí? Y depositarse en el cerebro, ¿no? Esto lo discuten ellos ahí y bueno, estamos hablando de nanopartículas, ¿sí? Partículas muy, muy pequeñas que pueden generar problemas neurodegenerativos, ¿no? Como el Alzheimer o el Parkinson, ¿sí? Eh, También lo han reportado en otros tejidos del corazón, por ejemplo. Este es un trabajo de Calderón y Garciduñas, ¿sí? Eh, y también un trabajo más reciente, que es ya un review, ¿no? Reportado por Key en 2023, muestra un poco que, bueno, estas partículas uno las puede encontrar en distintas partes del cuerpo. Esto es porque pueden entrar vía los pulmones, traspasar las barreras biológicas, incorporarse al flujo sanguíneo, ¿no? Y eh, de ahí llegar hasta, bueno, hasta distintas partes de nuestros cuerpos, ¿no? Incluso, obviamente, han encontrado estas partículas, estas nanopartículas en placentas, ¿sí? Entonces, con los problemas que este tipo de cuestiones trae, ¿no? Bien, eh, otro, eh, otro lugar donde, bueno, uno puede encontrar estos contaminantes, ¿sí? Ya es con otra cuestión, no relacionado con la salud humana, sino con lo que nosotros llamamos objetos, ¿sí? De patrimonio cultural, ¿no? Esto es un trabajo reportado en la Catedral de Monza, en Milán, ¿m? Donde encuentran estas partículas en las paredes de este edificio, ¿no? Eh, Esto lo que trae de alguna manera es una decoloración y de alguna manera eh, puede generar esto que llamamos costras oscuras y un deterioro de alguna manera de lo que uno quisiera conservar en buenas condiciones, ¿no? Eh, Estas, bueno, no les voy a entrar en detalle, pero sí en distintas partes de este edificio se encuentran estas partículas que provienen de las emisiones de los autos, emisiones domésticas, a lo largo de unos cuantos años, ¿no? Esto se ha reportado, ¿no? Bien, entonces voy a hablarles ahora de un poco del biomonitoreo. ¿M? ¿Por qué nosotros hacemos esto del biomonitoreo magnético? ¿Sí? Entonces, en principio es para determinar, bueno, propiedades de estas partículas, ¿sí? Que están en el aire. ¿M? Eh, Esto es un poco porque ciertas especies tienen esta capacidad de retener estas partículas y, bueno, es algo que a nosotros nos sirve. Nos interesa en muchos de los casos ver cuál es la distribución de estos contaminantes en áreas que nosotros nos parece que son de interés, ¿sí?
y eventualmente el potencial impacto de estas fuentes contaminantes, ¿no? Sobre nosotros, ¿sí? Es decir, sobre la salud de la población y los humanos, o eventualmente que esto es algo, sí, mucho más nuevo, o es una, de alguna manera, otro enfoque que se le está dando al biomonitoreo, es para estudiar, bueno, cuánto pueden cuánto pueden dañarse de alguna manera o estropearse objetos, ¿sí? Relacionados con el patrimonio cultural. ¿Mm? Entonces, esto de alguna manera resume un poco lo que les estaba contando, ¿no? Tenemos por un lado estos actores, ¿no? Las emisiones de contaminantes. Tenemos nuestros indicadores biológicos que podemos utilizar y por otro lado las mediciones sí, de magnetismo que podemos hacer. ¿M? Entonces, con todo esto y lo que nosotros denominamos biomonitoreo magnético, podemos sí, enfocarnos en caracterizar este material particulado, estos contaminantes, detectar zonas de interés y ese es nuestro interés, valga la redundancia, de sitios contaminados o potencialmente peligrosos, ¿no? Para la población y eventualmente ¿sí? Podemos monitorear ¿sí? Lugares que nosotros ¿sí? declaramos de interés cultural, ¿no? O que es nuestro patrimonio cultural, ¿no? Eh, entonces, voy a hablarles un poco de estas tres técnicas, ¿sí? Después nos vamos a meter un poco con esto último que les comentaba, ¿no? Entonces, esto del biomonitoreo utilizando especies nativas habla un poco de las especies que nacen o que se desarrollan en un determinado entorno, en un ambiente, ¿sí? Naturalmente. ¿M? Que pueden ser, bueno, partes de árboles o, como les dije, especies epífitas. La cuestión es que acá las especies crecen y uno no tiene que darle ningún tipo de mantenimiento, simplemente están ahí para que nosotros vayamos y las estudiemos, ¿sí? Importante de este tipo de estudios es que lo que acumulen estos individuos nos va a estar contando la contaminación histórica que ha registrado esta especie, ¿no? Entonces, en general, esta contaminación histórica habla de décadas, en general, décadas o unos cuantos años, ¿no? Como puede ser las epífitas que viven alrededor de, bueno, no sé, es muy variable, pero pueden vivir hasta 2 décadas o más, ¿no? Un caso particular es el caso de las hojas, ¿sí? Que también se utilizan, ¿m? Es decir, las hojas de los árboles crecen naturalmente, pero hay que tener en cuenta acá que estas sí se renuevan, ¿no? Cambian cada estación, ¿no? Entonces ahí hay un contraste importante, ¿no? Para estos biomonitoreos. ¿M? Bien, este biomonitoreo con líquenes lo comenzamos ahí hace unos cuantos años, ¿sí? En 2011, ¿m? Donde acá estudiamos distintos tipos de líquenes y a partir de estudios de magnetismo pudimos ver, ¿sí? Qué qué especies eran las más aptas para utilizarse con propósitos de biomonitoreo magnético. ¿M? Estos son parámetros que son de susceptibilidad magnética y este es un parámetro, un cociente que está relacionado con el tamaño de esas partículas magnéticas, ¿no? Depositadas, bueno, en los tejidos. Bien, esto nos permitió, porque bueno, como les comentaba, estos fueron los primeros estudios de biomonitoreo magnético que se hacían en forma contemporánea con otros laboratorios, y permitió identificar estas especies, sí, que crecen en el arbolado público y bueno.
Con esto hicimos un trabajo en una ciudad de Argentina, ¿m? Donde pudimos, bueno, registrar este parámetro, susceptibilidad magnética. Para los que no están en el tema, la susceptibilidad magnética nos habla de la concentración de estas partículas que tenemos, ¿no? Entonces, como pueden ver acá, el rango es amplio, ¿no? Lo cual habla un poco de las distintas zonas, ¿sí? Dentro de una ciudad, ¿sí? Que están más o menos impactadas, ¿no? Eh, a partir de este parámetro, bueno, uno puede hacer, por ejemplo, este tipo de mapas, mapas de predicción, ¿m? Utilizando geostadística y detectar zonas, ¿sí? Dentro de este área, que son aproximadamente unos 11 kilómetros cuadrados, áreas donde hay mayor impacto de estos contaminantes, ¿no? Esta es una ciudad costera en Argentina y bueno, en principio, estos fueron los resultados que obtuvimos de este parámetro relacionado con la concentración. ¿Mm? Esto también con nativas es lo que se hizo acá en Querétaro, en la ciudad de Querétaro, hace ya también unos cuantos años. Y también aquí detectamos, perdón, zonas eh, eh, con mayor contaminación dentro de este área, ¿no? De estudio. ¿Mm? Este trabajo fue realizado allá hace unos cuantos años por Gabriela Castañeda, ¿sí? Que quizás algunos la conozcan, ¿sí? Y acá el trabajo se hizo con esta especie, ¿no? No con líquenes, sino con tilancia, que también es una especie epífita. Para los que no conozcan, las especies epífitas, ¿sí? Utilizan algún sustrato, en este caso utilizan árboles, la especie para crecer, ¿no? No son parásitas, simplemente crecen ahí en ese lugar. Eh, Bien, otro ejemplo ya es en una ciudad mucho más grande, ¿sí? En realidad esto es el Valle de Aburrá en Colombia, donde hay una población ya de casi unos 4 millones de habitantes, unos 3 millones 500 mil habitantes, ¿sí? Y acá se hizo un estudio, bueno, un muestreo muy detallado en todo el valle y a partir de este trabajo que realizó Daniela Mejía, eh, pudimos detectar distintas zonas, ¿sí? También con mayor contaminación, ¿no? Obviamente yo acá les muestro algunos de los resultados, los más importantes, pero bueno, es decir, es uno de los parámetros, pero bueno, también hay estudios de microscopía, estudios de ICP y bueno, y otras cuestiones, ¿sí? Que hablan un poco de las partículas magnéticas, pero también de elementos potencialmente contaminantes que están asociados a esas partículas, ¿sí? Nosotros nos centramos en los parámetros magnéticos porque es nuestra propuesta, ¿no? Es lo que se puede medir y es lo que llamamos nosotros lo más económico y más rápido para determinar, ¿no? Eh, Como pueden ver acá hay un índice de contaminación y este está basado, a diferencia de aquel otro, este índice está basado en elementos traza o en elementos potencialmente tóxicos, ¿sí? Como cromo, plomo, cobre y bueno, y otros tantos, ¿no? Y otros tantos metales, ¿no? La cuestión es que la correlación que hay con este índice de polución y el índice magnético es muy buena. ¿M? Entonces, bueno, eso de alguna manera también valida nuestros estudios. Bien, otro ejemplo que también es con la tilancia, esto es recientemente hecho en Argentina, en el norte de nuestro país, donde también a partir de, bueno, de nuestras mediciones detectamos zonas, ¿sí? Con mayor
con mayor contaminación. Acá la contaminación proviene fundamentalmente del tráfico vehicular, ¿no? Y entonces eso nos permite ahí detectar zonas más afectadas o menos, ¿no? Esto es una escala que va obviamente de valores más bajos y los más oscuros, bueno, hablan un poco de esta mayor acumulación de estas partículas. Bien. Como les decía hoy, un caso contrastante con estas epífitas son las partes de los árboles, ¿no? Ya acá estamos con el arbolado público, ¿no? Y en particular con las hojas, ¿sí? La cuestión es que las hojas eh, tienen un efecto de lavado sobre su superficie. ¿M? Es decir, tienen una cutícula protectora las hojas. Este es un trabajo hecho con ficus, ¿sí? Acá en Querétaro, ¿sí? Y este es un estudio realizado por Gabriela Castañeda, ¿sí? En el cual colaboré, donde uno puede ver las variaciones que tenemos desde febrero hasta junio, por ejemplo, ¿no? Donde uno a veces pasa las épocas que acá llaman no épocas de secas, ¿no? O donde no llueve mucho. Entonces, la cuestión es que al no llover, bueno, eh, esto de alguna manera hace que, bueno, que no se laven estas partículas que están depositadas en los tejidos. ¿M? La cuestión es que con el magnetismo, bueno, uno puede recoger estas hojas y medir un parámetro que es también la susceptibilidad y ver cómo varía a lo largo del tiempo. Fíjense que en abril y mayo fueron las épocas en las que encontramos mayor acumulación de estas partículas, ¿no? Eh, Bien, entonces la diferencia que tiene con lo anterior, que es una contaminación histórica, en este caso es de alguna manera una foto, ¿sí? De la contaminación que uno tiene en una determinada época del año o en un determinado periodo, ¿no? Bueno, otro ejemplo, esto ya es en una ciudad de Argentina, en la parte más austral de nuestro país, en Ushuaia, donde también pudimos hacer este tipo de mapas con esta susceptibilidad. Eh, la cuestión contrastante con Querétaro, por ejemplo, que es el caso que les mostré hace un momentito, es que, bueno, que esta es una ciudad mucho más pequeña, ¿m? Donde también pudimos corroborar este tipo de acumulación de contaminantes que proviene obviamente del tráfico vehicular, fundamentalmente. Esto lo hicimos con estas especies, ¿sí? Que son el Nothofagus pumilio y el Nothofagus betuloides, ¿sí? Que son especies endémicas de esta zona, ¿no? De Ushuaia. Ahora, otra de las cuestiones, ¿sí? Que uno puede hacer con el biomonitoreo magnético es hacer trasplantes, ¿sí? ¿Y esto en qué me beneficia de alguna manera? Bueno, esto me beneficia en el hecho de que puede que yo en una zona de interés no tenga una especie epífita disponible, ¿sí? Porque no puede crecer, por ejemplo. Entonces yo lo que puedo hacer es ir y llevarla a ese lugar y ponerla y dejarla y ver qué es lo que acumula, ¿sí? Entonces, eso es conveniente a la hora de planear la estrategia bueno, de distribución en un determinado área. Otra de las cuestiones importantes es que yo acá puedo controlar el tiempo de exposición de la planta. ¿M? Entonces, eso es algo que uno puede hacer con los trasplantes, ¿no? Eh, porque no sé cómo voy con el tiempo, pero bueno, para no gastar todo el tiempo, simplemente les voy a contar algunos de los casos, ¿sí? Este es un caso de trasplantes con líquenes en Tandil, ¿m? Donde hicimos trasplantes de estos líquenes, ¿no? Durante un año y vimos, bueno, cómo en distintos lugares acumulaban estos contaminantes. La cuestión es que también detectamos en estos casos que muchas
de estas especies tenían una pérdida parcial de estos contaminantes. Esto es debido a las lluvias. ¿M? Esto lo detectamos fundamentalmente con los líquenes, ¿sí? Eh, pero, por ejemplo, en este otro caso, donde hicimos trasplantes de tilancias, ¿sí? Pudimos probar eh, que son más resistentes a a las lluvias, por ejemplo, ¿m? Y al lavado de este tipo de partículas, ¿no? Esto se realizó en el campus de la Universidad de Afit en Medellín. Se trasplantaron en tres periodos estas especies que aparecen acá, que son Tillandsia usneoides y Tillandsia recurvata, ¿sí? Y acá la característica que nos interesaba también es que es un lugar con altas precipitaciones. Acá esto no me habla. Tenemos ahí una anual, unos 1.600 milímetros, ¿sí? de lluvias en el año. ¿Sí? Entonces acá pueden ver ustedes, por ejemplo, parámetros de susceptibilidad y de susceptibilidad anistérica. Esto es para ver la concentración, por ejemplo, a lo largo de los distintos periodos. Este es un periodo de 2 meses, este es un periodo de 3 meses, casi 4, ¿no? Y este es un periodo de un año, ¿no? De acumulación de estas contaminantes, ¿no? Y esto es dentro del campus de la universidad. La cuestión es que el campus está muy próximo a una carretera donde hay mucha circulación, mucho tráfico, ¿no? Eh, Caracterizamos el tamaño de partículas y sí, lo que es interesante, como pueden ver acá, que hay una acumulación progresiva a lo largo de un año, ¿no? Entonces, esto es un poco lo que se ven en estas especies, ¿no? Donde, bueno, pueden ver los tricomas y, bueno, las hojas que tienen estas plantas. Sí, como les mostraba recién de los estudios de magnetismo, pudimos ver que hay una acumulación progresiva, ¿sí? Desde los valores iniciales, ¿no? Desde que uno los trasplanta, ¿no? Vale mencionar que cuando uno los trasplanta, los saca de lugares de control, lugares prístinos, ¿sí? Que no tienen contaminación. Y lo que observamos que entre 2 y 3 meses, ¿sí? Se duplica esa acumulación de partículas contaminantes y ya a lo largo de un año ya aumenta unas 9 veces esa señal magnética, ¿no? Todo producto de estos contaminantes. Bien, eh, el biomonitoreo in situ es otra de las formas que tenemos de hacer biomonitoreo magnético. ¿Esto de qué habla un poco? Bueno, de hacer mediciones sobre las plantas y preservarlas. ¿M? Es decir, esto es algo que se nos ocurrió en nuestro laboratorio. eh, y la cuestión es que hay ciertos equipos y ciertos equipos dentro del magnetismo que permiten hacer mediciones, ¿sí? In situ, ¿sí? Empezó esta idea para hacer mediciones en el campo, sobre suelos, entonces nosotros pensamos que, bueno, podría funcionar con las plantas y sí, esto funcionó. Y esto lo importante que tiene es que uno puede tomar la planta, medirla con este equipo, dejarla en el lugar y volver a medirla cuantas veces uno quiera, ¿no? Eh, entonces, eso tiene el valor que uno puede hacer mediciones repetidas en el tiempo y preservar la especie, ¿no? Entonces, esta metodología es un poco, tiene un poco esa gran ventaja, ¿no? Esto lo publicamos allá en 2018. Empezamos con estos líquenes que pueden ver ahí. ¿M? Y estas son mediciones. Tengan en cuenta que acá no tengo creo que en esta figura no aparece la escala, pero son de unos 5 centímetros, ¿sí? De diámetro. Eh, o por lo menos de longitud, acá tenemos unos 5 centímetros y se hicieron mediciones muy detalladas. ¿M? Y bueno, y a partir de eso pudimos ver cómo es la distribución de esas partículas en los tejidos, ¿no? Eh, a lo- Esto obviamente
Sí, 5 minutos, uy, bueno, entonces me apuro mucho porque este, esto lo pudimos hacer en estas especies y bueno, y encontrar, bueno, cuál era la distribución, ¿no? La cuestión es que esto lo hicimos semanalmente durante un año de trabajo, ¿no? Esto fue un trabajo bastante detallado, ¿sí? Donde pudimos ver cómo afectan eh, la contaminación, ¿sí? En estas especies, ¿no? Y también, bueno, lo relacionamos, ¿sí? Con parámetros meteorológicos, ¿m? Para ver también cómo afectaban en esta retención de las partículas. Bueno, me apuro, sí, porque ya y voy pasando algunas cosas. Esto lo pudimos hacer también en cortezas de árbol. Esto es en la ciudad de Mar del Plata, donde pueden ver ahí la densidad poblacional que hay en esta zona de estudio. Y a partir de estudiar las cortezas de los árboles, pudimos también detectar zonas de mayor contaminación, como pueden ver acá. Zonas de menor contaminación son las que están sobre la costa, como pueden ver en esos, y eventualmente las zonas con mayor actividad o zonas que no son de mayor tránsito es donde aparecen la mayor contaminación. Bien, eh, esto también lo hicimos con trasplantes para ver, bueno, cómo se descontaminaban las especies, ¿sí? Eh, bueno, esto es en época de pandemia, ¿no? Y entonces también hicimos un seguimiento para ver, bueno, especies que habían sido contaminadas, ¿sí? Cómo iban perdiendo estos contaminantes si es que nosotros los sacábamos de la zona contaminada, ¿no? Entonces hicimos este seguimiento y pudimos ver, bueno, cómo van perdiendo estas partículas, ¿sí? Una vez que uno corta o lo saca del lugar de exposición a la contaminación. También hicimos una calibración, pero bueno, no voy a entrar en ese detalle porque ya me dijeron 5 minutos y quizás acá esto es un poco a lo que quería llegar porque después esto está relacionado con el proyecto que estamos realizando acá en Querétaro, ¿no? Esto es, como les decía hoy, esto de pensar en la conservación preventiva del patrimonio cultural, ¿no? Hacer un monitoreo en áreas de estudio, en áreas de interés, ¿sí? Como pueden ser los museos, por ejemplo. eh, Museos o sitios arqueológicos o edificios como les mostré, ¿no? Entonces, esto es porque hay este tipo de obras, ¿sí? Como puede ser esta pintura de Edward Manet o de Paul Gauguin, ¿sí? O eventualmente otros objetos como pueden ser estos ponchos, ¿no? Eh, que pueden ser afectados por estos contaminantes, ¿no? Por deposición. ¿M? Entonces, este es un trabajo que hicimos en colaboración, ¿sí? Con gente de institutos nacionales, ¿sí? De Roma, ¿sí? Y también la Universidad de Siena y la Academia de Lindsay. eh, y también, obviamente, con colaboradores acá de México, ¿no? Con el grupo de Harald. Eh, entonces, acá estudiamos dos museos, el Museo Nacional de Bellas Artes y el Museo Histórico Nacional, ¿sí? Donde hicimos trasplantes, ¿sí? Hicimos mediciones. Eh, y también algo muy importante para nosotros es que hicimos recolección de hojas de árboles, ¿sí? Cortezas de árboles, ¿sí? Que están fuera de los edificios. Esto es para ver cuál es la función, de alguna manera, de barrera verde que tienen estos árboles para atenuar la contaminación que pueda llegar dentro de los museos, ¿no? Entonces, hicimos, bueno, nuestras mediciones. Acá lo que pueden ver es la representación de un parámetro magnético de susceptibilidad in situ.
Sí, creo que acá no se alcanza a ver en la parte de abajo, pero esto sería, lo que aparece en gris, serían las mediciones in situ, perdón, en el interior del museo, ¿sí? Este es este parámetro, susceptibilidad, en el interior del Museo de Bellas Artes. ¿Sí? Y esto es en el exterior, ¿sí? Esta es la contaminación que hay en el exterior y esto es lo que hay en el interior. Y esto es lo que estos son en los trasplantes, el que está en gris y en rojo, y lo que está acá en este color violeta sería en el exterior, pero en hojas de árboles. ¿M? Y esto es en el otro museo, en el Museo Histórico Nacional. ¿M? Eh, la cuestión es que hay una diferencia, como uno podría esperar, ¿no? Entre el interior y el exterior, pero la cuestión es que en el interior estamos registrando una señal. Entonces, ¿qué nos dice esto? Bueno, que estas partículas contaminantes que están en el exterior están llegando al interior también, ¿no? Y bueno, eso es un poco lo que registramos nosotros. Estos son otros parámetros, ¿sí? Que también nos da idea o nos da cuenta de que son partículas ferromagnéticas, ¿no? Tanto para las hojas de árboles como para los líquenes, ¿no? Observamos lo que había en los tejidos y encontramos, ¿sí? Tanto en el exterior como en el interior, ¿sí? Óxidos de hierro con metales, ¿sí? Asociados, productos de la contaminación por tráfico vehicular, ¿sí? Ahí no hay contaminación por industria, porque no tenemos industria, pero sí por las emisiones de los vehículos, tanto sea de los frenos como por combustión, ¿no? Y entonces, bueno, este es un mapa, ¿no? De lo que sería la distribución de estos trasplantes que hicimos, ¿sí? Tanto en lo que sería la zona esta que pueden ver acá, que es una zona de exposición de estos cuadros bonitos que veíamos, en el interior, ¿m? Que esto es lo que nos dan los valores más bajos, ¿sí? Esta otra parte que sería el hall, si encontramos valores, esto tiene como un delay. Eso sería la parte que nos da valores un poquito más altos en el hall. Y ya cuando nos vamos al exterior, bueno, encontramos estos valores que son más altos, ¿no? De concentración. Entonces, sí encontramos este tipo de cuestiones, ¿no? Que las partículas estas están llegando hacia el interior. ¿M? Bien sea a través de la entrada que permanece siempre abierta, como es en el caso de muchos de los museos, eh, o bien por el aire que circula a través bueno, de los sistemas de refrigeración, ¿no? Encontramos también que las hojas de los árboles, en particular el jacarandá, tienen una alta acumulación, ¿m? Como pueden ver acá. A ver, en esta, sí, tiene una alta acumulación también de estas partículas, lo cual nos da idea de que son unos buenos, es decir, es bueno mantenerlo y en todo caso, sí, sería una solución importante para tener a consideración porque pueden captar esta contaminación, sí, y de alguna manera, sí, hacer de esta barrera, ¿no? De retención de contaminantes. Bien, no te impacientes, Alex, ya voy terminando, ¿sí? Eh, Bien, el proyecto que nosotros que propuse junto con Harald, sí, y bueno, y el equipo acá del grupo de magnetismo, es esto de monitoreo de partículas finas en el aire, sí, con sensores biológicos y tecnológicos, sí. Estos sensores biológicos, esto un poco el biomonitoreo magnético, ¿m? Y esto lo pensamos en principio en tres sitios acá dentro de Querétaro. Uno es el Museo de la Ciudad de Querétaro. ¿M? Otro es el Museo Regional, que están los dos en pleno centro, y otro es en el sitio arqueológico del Cerrito. ¿M? Ya hemos hecho los trasplantes en estos sitios, ¿sí? Con esta técnica. Esto es un poco lo que se ve acá es decir, la distribución de nuestros trasplantes en el Museo Regional, ¿sí? Esto se hizo allá en noviembre. ¿M? Y ahí instalamos tres redes de biomonitoreo, ¿sí? Con tilancias recurvatas.
con, bueno, en un caso 18 sitios, en otro 24 y en otro 16. Y el valor también agregado que tenemos acá es que sumamos sensores tecnológicos juntos con los biológicos. Es un poco lo que tiene el grupo acá, ¿no? El grupo de paleomagnetismo y magnetismo de rocas, que son las estaciones de monitoreo geoambiental. Y esto, como pueden ver, están funcionando, ¿sí? Y esto es en el Museo Regional, en el Museo de la Ciudad y en el sitio este arqueológico, donde tenemos referencia de este material particulado en tiempo real de lo que se está registrando. ¿M? Nosotros con los biomonitores o los sensores biológicos vamos a tener el acumulativo o el acumulado durante 3 meses, ¿sí? Y bueno, y ahí esperemos tener resultados interesantes. Ya los preliminares estuvimos viendo que aparecen, bueno, partículas contaminantes. Esperemos que no sean muchos y bueno, que no haya tantos problemas en estos sitios, o por lo menos podamos dar alguna recomendación bueno, para evitar el deterioro, ¿no? Las colecciones que conservan, ¿no? En los sitios. ¿Mm? Bien, como comentario final, bueno, ya veo que hay poco tiempo, ¿no? Un poco era comentarle un poco de las diferencias que tenemos tanto con el biomonitoreo como con los trasplantes, ¿sí? O con lo que sería in situ, pero sí me interesa, ¿sí? Re- eh, re- de alguna manera recalcar esto de la cuantificación y el monitoreo de estas partículas magnéticas, ¿no? Es importante, ¿sí? A la hora de determinar sitios que puedan ser potencialmente peligrosos para la salud, ¿sí? Esto lo podemos hacer con estas técnicas magnéticas nosotros, ¿sí? Es importante también eh, de alguna manera remarcar que son técnicas que en principio uno necesita el equipo, ¿sí? Después son poco costosas en lo que sería tiempo e insumos, ¿sí? No se necesita eh, mayor, mayor inversión, ¿no? Para poder realizarlos. Y también algo importante de este tipo de estudios es que, bueno, pueden ser una herramienta de interés e importante a la hora de dar recomendaciones, ¿no? Respecto, bueno, de esto de eh, la conservación preventiva de objetos o colecciones del patrimonio cultural, ¿m? Como pueden ser en museos o en sitios arqueológicos. Así que bueno, nada más, solo una reflexión. eh, y bueno, muchas gracias. Bien, pues, muchas gracias, Se doctor. me fue el tiempo, perdón. No, está bien. Realmente estamos pensados, pero fue muy interesante. ¿Tenemos tiempo para algunas preguntas? Este, y muy interesante Sí, su trabajo. Cuando haces estos trasplantes en los museos, sí. los pusiste la especie, pero realmente qué es lo que están trasplantando y dónde los ponen. Bien, sí, acá es, digamos, en este caso elegimos una especie que está disponible acá en Querétaro, que es la tilancia, ¿sí? La tilancia es una epífita, no sé si creo que hay alguna foto. Sí, sí, creo que El heno, digamos. el heno, tal cual. Ay, a ver si la encuentro por acá, está ahí. En el en el campus hay bastantes. ¿Pero dónde se la eh, ponen al museo? bien, bien, ahí te digo, simplemente quería. Ah, bueno, esta es, ¿ves? Eso. La ponemos en distintas partes que nosotros consideramos de interés, ¿sí? Simplemente la tomamos así y la ponemos, la colgamos en un lugar para que acumule estos contaminantes. Sí, por ejemplo, en el Museo de Bellas Artes en Buenos Aires, ahí lo que teníamos disponible eran líquenes, ¿sí? Entonces, pusimos líquenes, distintos tipos de líquenes. Esos sí fueron
ahí hay que tener otro cuidado. Estas son como plantas más robustas y ese caso hubo que ponerlas en, bueno, en bolsas como, no sé si se pueden ver. Perdón, acá que no quiero salir de eh, creo que es ahí, ¿sí? Las pusimos en bolsas, ¿sí? Como pueden ver acá. Porque son, es decir, esto es como que crecen sobre la corteza del árbol y quedan ahí pegadas, hay que sacarlas y bueno, tienen un cuidado distinto. Pero sí, lo ponemos en distintos lugares y bueno, y esto es lo que hemos hecho acá en el Museo Regional, en el de la ciudad. Y bueno, ahora la próxima semana toca recolectarlas, ¿sí? Y hacer las mediciones, estas que les decía, mediciones in situ y eventualmente después hacer otro tipo de estudio adicional, ¿no? Nos interesa fundamentalmente la parte magnética, pero también, obviamente, vamos a hacer estudios de elementos potencialmente tóxicos o lo que podrían tener asociado, ¿no? Interesa la parte magnética, pero nosotros sabemos que estas partículas magnéticas pueden absorber estos metales pesados también. Entonces, bueno, es de alguna manera muy complejo. ¿Y cómo analizas vivos esos organismos si no hay luz? Esos, Y cuando van perdiendo su vitalidad, tienen menos propiedades atractivas, propiedades de esas micropartículas. Y la otra pregunta es, ¿qué otras partículas también muy pequeñas son muy peligrosas, pero que no son magnéticas ni paramagnéticas? ujú. ¿Qué otras partículas que son muy peligrosas para los organismos? Bien. La primera, sí, las plantas resisten en los periodos de estos sin luz, en principio. Bueno, hay luz en el lugar, pero sí son muy resistentes, tanto los líquenes como estas tilancias, ¿sí? Incluso, bueno, esa es una de las propiedades también que tienen, ¿no? Que estas plantas captan la humedad que hay en el ambiente y bueno, incluso si no hay mucha humedad, entran como muchas veces como en un periodo de, eh, bueno, no me sale la palabra, pero como, eh, sí, no es la palabra hibernación, pero sí, como que quedan ahí hasta que seguramente las habrás visto en algún momento cuando llueve, ¿sí? Estas plantas es como que como que vuelven a la vida, ¿no? Pero en principio no hay ningún problema y resisten muy bien están vitales dentro del ambiente. Después, partículas que no podemos detectar nosotros, bueno, puede ser, por ejemplo, el plomo, no lo podemos detectar por medios magnéticos, sí, pero sí podemos establecer, por ejemplo, una relación porque quedan absorbidas en los hospedadores magnéticos o los portadores magnéticos. ¿Sí? Nosotros nos enfocamos fundamentalmente en estas partículas, ¿sí? Magnéticas. En las otras no las podemos detectar. Las detectamos indirectamente, ¿no? Necesitamos hacer otras mediciones como espectroscopía de masas y bueno. Un comentario. Mm. En el doctorado de Gans Castañeda, ella comparó las propiedades magnéticas de los filtros de las estaciones meteorológicas donde miden los PMs, ¿no? Con análisis químicos y de microscopio electrónico. Y lo que se puede establecer allá es que por ejemplo, la susceptibilidad magnética es una proxy, como dicen en inglés, ¿no? De los PMs en general. Aunque no vemos las otras partículas, pues siempre van juntos. Sí. Sí, así es. Ujú. Por ahí le llaman a la estilancia la planta zombie. También, sí, 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 también es. Muy resistente, incluso, bueno, o sea, toca unos proxies que hacemos, incluso tenemos por ahí un trabajo con Tula, que no vemos nosotros como tal, lo estamos cuando vanadio lantano, pero es un proxy donde vemos una Claro, tal susceptibilidad, cual. vemos Ujú. altas acumulaciones de estas. Sí. ¿Alguna otra pregunta?
Marín. ¿El hecho de que sea magnética tiene algún efecto específico, por ejemplo, en el organismo humano? Bueno, digamos, hay como decía al comienzo, trabajos eh, que asocian este tipo de partículas, ¿no? Que están en el cerebro con estas enfermedades, ¿no? Neurodegenerativas, ¿sí? Eh, Pero por lo no, por lo magnético, sí, sí, porque son óxidos de hierro, sí. Sí, es más, el trabajo de Kleczewska también habla un poco de esto, de cómo afecta este hierro, sí, que entra en el intercambio que tienen las neuronas, ¿no? De hierro con lo que sería la entrada y la salida, ¿no? O la entrada y la... Sí, sí, la entrada y la salida dentro de... Parece que afecta, por lo menos el trabajo que ellos reportan o discuten, eh, eh, estudian cerebros, ¿sí? De personas que tuvieron, por ejemplo, Alzheimer, personas que tuvieron, obviamente personas NIN, ¿no? Eh, que tuvieron Alzheimer y Parkinson, y después cerebros de personas normales y también de niños, ¿no? Y encuentran, por ejemplo, que tanto las dos personas con las neurodegenerativas tienen valores de magnetización remanente mayor que los otros cerebros. Esto es un poco, habla de la acumulación de estas partículas a lo largo de la vida, ¿no? Y bueno, ¿Cómo es digamos, posible su cerebro? sí. Sí. Hay otro trabajo también de Maher que habla de esto, ¿no? De la acumulación de estas nanopartículas, y está hecho en la ciudad de Londres y en la ciudad de México, ¿sí? Estamos hablando de ciudades con alta emisión de material particulado, ¿no? Y también detectan eso, ¿no? Ahí en ese caso es vía bulbo olfatorio que entran estas nanopartículas, ¿no? Pero bueno, también está probado eso que les comentaba hoy, ¿no? Que puede entrar a través de la respiración, ¿no? Y son tan pequeñas que, bueno, pueden traspasar la barrera biológica e incorporarse al flujo sanguíneo, ¿no? Para mí resultó re loco este trabajo que vi, que donde encuentran en lo que serían las articulaciones, ¿no? También y bueno, no sabemos qué otras consecuencias tiene, pero bueno, eh, no sé. Parece que, bueno, que son, bueno, pueden distribuirse en partes que no conocemos, ¿no? De nuestro cuerpo. ¿Alguna otra pregunta? Bien, pues le damos las gracias al doctor. Bueno, gracias a ustedes.